Una vez que este rito se ha concluido, efectivamente el Papa ha entrado en una dependencia que está dentro de la Capilla Sixtina, llamada históricamente la habitación de las lágrimas, porque se supone que en ese momento el Papa está embargado por la nación, y allí se ha encontrado con un despliegue de vestiduras papales hechas por un sastre italiano, Gammarelli, un sastre es una familia que lleva más de 100 años haciendo este trabajo, pero que no solamente para el Papa, sino para los cardenales, para los obispos, que previamente a que comenzase el cónclave ha llevado a la Sixtina, a esa famosa habitación de las lágrimas, 3 sotanas blancas, las camisas blancas de varios tamaños, de varias tallas, zapatos rojos como los que suele usar el pontífice, solideo y una estola solemne que será con la que el Papa aparezca en la logia de la Basílica dentro de unos minutos. Entonces tenemos que, efectivamente, hay una parte, digamos, como muy doméstica, diría, que es ver cuál de las 3 sotanas y cuál de las camisas, hay más de 3, camisas hay como 5 o 6, y después, pues por supuesto, calcetines, y entonces se tiene que probar cuál de ellas le va mejor, y seguramente las monjas que están allí podrán hacer algunos retoques parciales, por si hay que alargar un poco la manga o si hay que estrechar un poco la cintura, y sobre todo ver si realmente la figura que el Papa va a ofrecer al público responde a la dignidad de esa función. Ahí no sabemos cuánto tiempo se puede decir. Luego después hay un acto al que tú has aludido y que puede variar. Antes, efectivamente, durante la historia, los cardenales se inclinaban y besaban el pie. Eso ya se ha abolido. Pueden besarle la mano o pueden sencillamente, esto también ya depende del nuevo Papa, si quiere ser abrazado o besado en la mano o simplemente recibir un gesto con la cabeza, pero es un gesto en el que los cardenales ya expresan su obediencia al que es sucesor de Pedro, al que va a ser el pontífice de la Iglesia Universal. Ese acto, lógicamente, lleva su tiempo, porque son 115 y es posible que alguno de ellos, probablemente más de uno, le dirá alguna palabra, le dirá: estamos con usted, Santo Padre, le vamos a ayudar, le vamos a secundar en toda su acción, vamos a estar con la Iglesia y usted juntos hasta que Dios quiera. Bueno, entonces hay ahí unos momentos que no sabemos cuánto puede durar. Una vez que ese acto, digamos, de obediencia, podríamos decir, y de respeto al nuevo Papa, antes de salir a la logia, al balcón central de la Basílica, el Papa se retira a la Capilla Paulina, que está a 100 metros de la Capilla Sixtina, y allí va a hacer un acto de oración solo. Ahí también el tiempo que eso puede durar depende de la figura y de la persona del Papa. El Papa puede decidir estarse 5 minutos, 10, 15 o más o menos. Eso ya dependerá de él. Y a partir de ahí es cuando entonces ya saldrá el cardenal protodiácono al balcón. ¿Tú crees que tiene importancia o que algún cardenal se ha planteado el hecho de que... Porque he estado repasando la historia y la mayoría de los últimos papas han sido nombrados en el periodo de la tarde, en las votaciones de la tarde, cuando toda América está ya despierta. ¿Tú crees que eso llegan a plantearse, el hecho de que tengamos prácticamente el mundo católico despierto para escuchar en directo que hay nuevo papa? Mira, yo no lo puedo excluir. Dudo que eso haya sido un factor fundamental y desde luego ni siquiera un factor importante. No creo que tampoco eso nadie que no lo hayan pensado, pero es decir, el rigor de las votaciones es un rigor matemático, es decir, a las votaciones se llega sumando nombres y sumando votos. Entonces, eso, como cada uno vota en conciencia, teniendo
poniendo a Dios como testigo, me parece un poco difícil que algún cardenal haya podido pensar y dice, bueno, vamos a ver si el voto sale por la tarde antes, mejor que por la mañana, porque así vamos a tener despiertos a los católicos latinoamericanos o norteamericanos. No lo sé, no lo creo, pero tampoco lo excluyo porque, es decir, entran muchos factores en la consideración de un gesto tan importante como es este. Antonio, que los cardenales actuales han privilegiado el hecho de que no se llevara a muchos días, a muchos más días, a más votaciones, la elección del Papa, porque podían dar la imagen o la señal tal vez de divorcio, de separación, de duda. Indudablemente, ahí tienes toda la razón y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Uno de los factores que sí que han tenido en cuenta los cardenales es que un cónclave largo, y cuando digo largo pienso en 3, 4 días, bueno, si hubieran llegado a más de 4 días sin elegirlo, hubieran tenido que parar una jornada entera para escuchar una meditación y dedicar una jornada a la oración y preparar al día siguiente a las votaciones. Eso es evidente, es decir, un cónclave largo hoy, en este momento de la historia de la humanidad, sería inconcebible y sería, no digo inaceptable, pero supondría dar pie a muchas cávilas, a muchas especulaciones sobre la división entre los cardenales, sobre la división entre los grupos que están presentes dentro de la Capilla Sixtina. De hecho, todos los cónclaves del siglo XX han sido muy cortos. Bueno, más corto fue, como he dicho antes, ya el de Ratzinger, un poco más largo fue el de Wojtyła y también el del mismo Juan Pablo I. Pero evidentemente ese es un factor que se ha tenido muy en cuenta. Y por eso las congregaciones generales que preceden al cónclave esta vez han sido muy intensas, han durado una semana. Por vez primera en la historia ha habido congregaciones de mañana y tarde, cosa que antes no sucedía. ¿Por qué? Pues que los cardenales han querido disponer de tiempo suficiente para analizar la situación de la Iglesia en el mundo, para analizar la situación del mundo en general, para definir los rasgos más característicos del nuevo Papa que querían elegir. Y por tanto al cónclave se llega ya con mucho trabajo hecho, no digo con acuerdos, porque los acuerdos no están autorizados, pero sí con una cierta sensación de que hay que ponerse ya de acuerdo antes y luego ya dejar que los votos, los simples votos, pero el voto con su peso, decida la elección del nuevo Papa. Antonio, tú has vivido ya varias elecciones. ¿Cuántas aproximadamente, sabes? Bueno, aproximadamente, es decir, vivir profesionalmente, este es el cuarto cónclave del que yo he informado. Por tanto, el primero fue la muerte de Pablo VI y la elección de Juan Pablo I. Como sabemos, Juan Pablo I duró escasamente 33 días como Papa. Por tanto, luego vino la elección de Juan Pablo II, de Karol Wojtyła, un 16 de octubre de 1978. Y después de un larguísimo pontificado de casi 27 años, la elección de Ratzinger el 19 de abril del 2005. Por tanto, este es el cuarto cónclave al que yo he asistido como profesional del periodismo y de la información. Lógicamente antes, yo recuerdo muy bien todavía la elección de Juan XXIII, después de la muerte de Pío XII, y ahí ya me paro, porque ya, en fin, yo soy una persona de una cierta edad, pero no tanta como para decirme que yo recuerdo muy vagamente la noticia de la elección de Pío XII cuando yo era un niño.